Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos, aquí estamos una semanita más para hablar de viajes, ilusionarnos, soñar con futuras aventuras e inspirarnos un poquito de la mano de viajeros que han hecho grandes viajes. En el caso de hoy vamos a hablar con Adriana Chacón y Nacho Martín, una pareja que junta ha hecho 3 vueltas al mundo. Bueno, casi, porque la verdad es que la última fue interrumpida por el dichoso COVID-19 y les obligó a regresar a su casita en Zaragoza. Pero bueno, después de hablar de este duro golpe y de qué supuso el regreso, vamos a hablar de la primera vuelta al mundo que dio Nacho en solitario, una vuelta al mundo en la que como característica principal es que intentó darla sin tomar ningún avión. De hecho, el Atlántico y el Pacífico los cruzó en cargueros. Eso fue en 2003, una época en la que ya estaban activas las restricciones para viajar en cargueros, pero bueno, él nos va a contar un poquito cómo lo hizo y lo hará en detalle en el programa que hemos preparado en exclusiva para los socios y mecenas que apoyáis este podcast a través de iVoox y Patreon. Bueno, la segunda vuelta al mundo ya la hicieron en pareja. Fue una vuelta de 405 días y recorrieron pues por tierra un montón de países del Cáucaso, de Asia Central, de Asia, también de Oceanía y de América del Sur, que es donde pararon. Y bueno, esa tercera y última vuelta al mundo, que ya os comentaba, es la primera de la que vamos a hablar, que bueno, les llevó un poquito por varios países de Asia hasta que, bueno, tuvieron que regresar. Es otra entrevista que me ha encantado hacer a Adriana y a Nacho. Me perdonaréis que el audio no es de los mejores o no es tan bueno como me hubiera gustado, pero a veces las conexiones en la distancia y los equipos con los que contamos ya sabéis que no son... Bueno, no todo el mundo tiene un micrófono bueno, no todo el momento las conexiones son las mejores. Y en fin, en cualquier caso creo que esos pequeños problemillas con el sonido no van a dejar de que disfrutéis o no van a impedir que disfrutéis de las charlas, de las anécdotas que poco a poco van a ir enriqueciendo este programa. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría agradecer el apoyo de Web Empresa, que es una empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viaje y tiendas online que muchos viajeros utilizamos. Una cosa que me encanta es que apuestan por la formación de los clientes y han creado la Web Empresa University, que es una plataforma de cursos gratuitos para aprender 1001 cosas relacionadas con WordPress, algo que nos viene de perlas a los que tenemos blogs de viajes o tiendas online. En fin, que si tienes una web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, además te ofrecen un descuento del 25% al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que escribir el código UNGRANVIAJE, todo junto, al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y ya, sin más preámbulos, arrancamos hoy con la entrevista a Adriana y a Nacho. Espero que la disfrutéis. Hola Adriana, hola Nacho, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer, encantado de hablar con vosotros porque nos seguimos desde hace un montón de tiempo gracias a la web y luego las redes sociales y la verdad es que me encantaba y me encanta tener la oportunidad de hablar con vosotros, no de uno ni de dos, sino de 3 grandes viajes y más que de eso, de toda una pasión y vida viajera. La verdad es que ahora estamos todos un poquito trastocados, con los planes trastocados y yo creo que más vosotros porque estabais empezando prácticamente vuestro tercer gran viaje, que se dice pronto, 3 veces que habíais tomado un tiempo largo para viajar, pero la COVID pudo con las expectativas y las facilidades viajeras y tuvisteis que regresar a Zaragoza allá por marzo de 2020. Habíais empezado 3 meses antes, nada más ese gran viaje y mi primera pregunta sería ¿cómo ha sido, que tal vez sea la pregunta más difícil para empezar,
¿Cómo ha sido el volver en unas circunstancias tan repentinas y tan, digamos, contundentes y tener que renunciar por ahora a ese sueño, a ese gran viaje que ya habíais empezado? Pues mira, muy difícil, muy duro, primero porque salir de allí no fue fácil, era muy complicado, había mucha desinformación, los vuelos aparecían y desaparecían, era un poco locura. Entonces, conseguir salir no fue fácil, logramos llegar. Tras 2 días de viaje en barco, en autobús, bueno, en fin. Y luego llegar y encontrarte una ciudad completamente vacía, de venir del sol, de días. Nosotros estábamos confinados en Filipinas, pero otro tipo de confinamiento, pues porque el sitio era muy bonito, no podíamos salir del alojamiento, pero bueno, estábamos realmente como al aire libre. Y luego llegar aquí a encerrarnos en nuestro piso, días grises, fríos, sin entender bien lo que pasaba. De todas formas, la gente aquí ya llevaba unos 10 días confinados, pero para nosotros todo era nuevo, ¿no? Entonces yo creo que fue muy duro al principio. Yo estaba pensando sobre todo en la parte anímica, ¿no? De esa ilusión que se tiene, el coraje que se tiene muchas veces para arrancar y decir, venga, me cojo un año sabático y me voy a hacer un gran viaje. Es una decisión bastante complicada, muy deseada, pero no es fácil de encarar. Y entonces os lanzáis de viaje y a los 3 meses es como nada, las ilusiones por tierra. ¿Cómo habéis ido capeando esta situación? Porque estabais de año sabático, si no me equivoco, recuperasteis los trabajos, ¿no? En fin, ¿cómo fue la vuelta? Bueno, a ver, para nosotros es que este no era la primera vez que hacíamos un sabático, entonces no te digo que lo tenemos normalizado, pero ya lo habíamos vivido, ¿no? Lo que era ponerse en ruta y, bueno, pues las dificultades de dejar todo, dejar el piso y todo eso, pues ya estaban superadas, ¿no? Porque para nosotros, o sea, el viaje, o sea, no paramos para hacer un gran viaje y estamos 8 años pensando en el gran viaje. Estamos ahorrando durante un tiempo para poder hacer ese gran viaje, pero en el mientras tanto vamos haciendo nuestros proyectos porque tenemos la suerte de que como los dos somos profesores, pues disponemos de 2 meses de vacaciones, que es un inmenso lujo. Y además tenemos las vacaciones de Navidad, que son 15 días, que también nos permite hacer esos viajes a otros lugares que tienen climatológicamente, pues bueno, que hay que ir en nuestro invierno. Entonces, bueno, pues esto sí que era, pues venga, vamos a parar y vamos a desconectar totalmente, vamos a esos rincones que nos quedan así más a desmano y estábamos allí ya, pero bueno, estuvimos un poquito de mala suerte, vamos a decirlo así, porque nosotros empezamos el viaje el 30 de diciembre, además llegamos a Kuala Lumpur, que es un poquito nuestra puerta de entrada cuando vamos al sudeste asiático, y el 31 pues estábamos allí viendo los fuegos artificiales, que allí no son fuegos artificiales, que son drones que se mueven con colores por el cielo, o sea, una cosa diciendo, ¡buah, qué forma de empezar, qué maravilla! Y bueno, y el día 5 tuvimos la primera noticia del coronavirus, entonces, o sea, yo ya me puse porque además nosotros íbamos a estar en China 1 mes y medio, y claro, pues a ver qué pasa con China. Yo había viajado justo después del SARS, sabía lo que era un poquito estar viajando con la pandemia que te picha los talones. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa, a ver si esto va para adelante. No sé, y entonces yo estuve desde el día 5 o 6 pues intentando dar un seguimiento a ver el virus cómo iba para adelante, para atrás. Desde el 21 yo creo que compramos las primeras mascarillas, ya llevábamos mascarillas, llevábamos gel, desde el 21 de enero. Y fuimos más o menos, bueno, hicimos el viaje que pudimos, pero siempre mirando de reojo al bicho y bueno, pues ya llegó el momento que se paró el mundo, porque la verdad es que se paró el mundo, o sea, teníamos un proyecto, o sea, la cosa seguía después por el Pacífico, Australia, pero es que se paró, o sea, es que cerraron todos los vuelos, entonces dijimos, bueno, es que no tiene sentido, o sea, no podemos seguir. No se puede seguir, o sea, no se puede seguir, o nos quedamos aquí y a esperar que pase, que tampoco sabes cuánto va a durar, o volvemos a casa. Y nosotros no teníamos el billete de vuelta, o sea, que es que el billete de vuelta nuestro estaba en agosto, entonces no podíamos llegar al aeropuerto para montar en un vuelo internacional, las islas estaban totalmente incomunicadas, no podías salir de una a otra, a no ser que tuvieras un vuelo internacional. Entonces, como no teníamos, pues nos quedamos aquí. Lo que pasa es que la cosa se fue complicando y era, pues nos quedamos o salimos. Y si nos quedamos no sabemos cuándo será
y si salimos es ahora o nunca. Y bueno, pues ahí le echamos un poco de coraje y volvimos en el último vuelo vía Londres después de cancelarnos varios vuelos a París. O sea, es que fue un poco dantesco esto, porque te decían, si estás bien, quédate. No, pero vuelve si quieres volver. O sea, fue un poco como que no sabes qué hacer, porque claro, nadie sabía nada, ¿no? Y allí en Filipinas fue dantesco porque cerraron todas las islas, no podías cambiar de isla. Nosotros estábamos en una isla que habíamos buscado refugio para pasar allí, pues bueno, los meses que fueran, y nos echaron directamente. No, os tenéis que ir, sois extranjeros, no os podéis quedar aquí. Y claro, cuando te has buscado un refugio y te echan del refugio y te dejan ahí a la deriva de buscarte otro sitio y eso, pues entonces fue duro. Cuando llegamos a casa, sí, complicado, porque claro, la mente pues piensa en muchas cosas, pero bueno, ya estábamos en casa, pasaron los 15 días en los que no dimos síntomas y bueno, pues me dice, bueno, pues toca quedarse aquí, ya estamos. Y psicológicamente fue duro, sigue siendo duro, ¿no? Pensar que has podido juntar el tiempo y el dinero para estar haciendo lo que te gusta y de repente tienes que quedarte en tu casa y dices, no, es que estoy confinado en otro... o sea, estoy en casa. tu casa, que no tenemos terraza y te salen las alarmas en el móvil de mañana vuela a Fiji. Y dices tú, sí. Pero bueno, ya Bueno, es en parte del cualquier pasado. caso, sí, además en cualquier caso yo creo que una de las cosas que te enseña el viajar durante varios meses o un viaje largo es que a lo largo del viaje van surgiendo muchos imprevistos, muchas situaciones que tienes que ir capeando y vosotros en vuestros 2 viajes anteriores seguro que os tuvisteis que enfrentar a muchas de estas situaciones y que, bueno, ese bagaje también os sirvió para estos 3 primeros meses de vuestro gran viaje ahora en 2020 por Malasia, por Tailandia, por Laos, pues también disfrutarlo, ¿no? Yo he estado mirando vuestro blog y ¡buah! Por ejemplo, Laos me parece que es un país que disfrutasteis un montón y que, bueno, en cierta manera todavía está un poco por descubrir, ¿no? Dentro de lo que es el sudeste asiático. Sí, la verdad es que sí. Yo no había estado en Laos y me apetecía un montón por eso, porque sabía que era como, es difícil llegar, es difícil moverse, está todo como muy auténtico. Entonces, es duro viajar por allí porque las carreteras son infernales, los tiempos, pero vale la pena. La verdad que lo disfrutamos muchísimo, la naturaleza, la comida, la gente. Es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Y luego yo no había estado en Vietnam, es de esos países que dices, bueno, pues es que Vietnam tan turístico, pues no tenía muchas expectativas, pero como estaba en el tiempo antes de pasar a Filipinas, dijimos, bueno, pues 15 días en Vietnam. Bueno, pues ha sido un top de este viaje también, enamorada. Muy bien. Yo creo que también en parte hemos tenido suerte por esto del COVID, porque no había mucha gente. Es una época en la que suelen viajar mucho los chinos a esa parte de Asia y realmente era Asia para nosotros. Había muy poquitos viajeros. Yo creo que también eso influyó en que pudiéramos disfrutarlo un poquito más, yo creo. Bueno, yo os iba a preguntar precisamente un poquito por esa zona del mundo que es, yo creo, uno de los principales lugares donde vamos los mochileros y vosotros ya habéis ido en muchas ocasiones a lo largo del tiempo y me gustaría preguntaros un poquito cómo consideráis que ha evolucionado la región, si el turismo ha machacado las culturas o al revés, si ha sido un poquito digamos, positivo para los países que conforman lo que es el sudeste asiático? Bueno, yo hice el primer viaje por la zona en 2003 y, o sea, recorrí Vietnam, bueno, recorrí no todo, pero yo hice un viaje lineal porque yo, bueno, iba buscando un puerto que me llevara a un sitio, bueno, y recorrí Vietnam, Camboya, Tailandia y bueno, pues me fascinó, lógicamente, porque es que son sitios fascinantes, muy distintos. Y luego volé a Birmania, porque a Birmania entonces solo se podía entrar en avión y, y me encontré, o sea, después de haber recorrido esos países, llegar a Birmania fue como encontrarme la esencia del sudeste asiático, las personas completamente naif, completamente curiosas e interesantes e interesadas en hablar con gente extranjera y me encantó, me fascinó, o sea, me pareció como que Tailandia había perdido el alma y en cierto modo yo creo que desde la llegada de los sitios de descanso de las tropas americanas en la guerra de Vietnam, pues fue cuando Vietnam pues empezó a abrirse al turismo y a perder un poquito la esencia, ¿no? En pos de ganar dinero y esas cosas.
Y descubrí Birmania que me fascinó. Y de hecho, cuando volvimos juntos al sudeste asiático en la segunda vuelta al mundo, yo dije, Adriana, tienes que conocer Birmania. Y ya habían pasado 8 años, yo creo que pasaron desde que fui yo hasta que fuimos juntos. Y ya vi cómo la presencia del turismo había cambiado el país. O sea, Adriana estaba fascinada porque dijo, qué maravilla. Y yo dije, no, qué maravilla, no, esto no es lo que era. O sea, esto en 8 años. Y nos alejamos de lo que era el circuito, digamos, principal, las ciudades, pues, Bagan, Mandalay, y nos metimos un poquito más en sitios remotos y ahí te podías volver a encontrar con esa especie de alma que tiene. Sí, pero bueno, pues es que es inevitable, o sea, el choque no choque, no lo quería llamar choque, pero no, la presencia de culturas distintas y pues hace que se vayan limando poco a poco pues las diferencias y bueno, pues se pueden mantener las tradiciones y se puede mantener la cultura, sobre todo en estos pueblos donde pues bueno, pues tienen su propio idioma y lo mantienen, pero la presencia del turismo desde luego hace que poco a poco vayas viendo que hay ciertos rasgos de tu cultura que al turista le interesan y que paga por verlas y entonces dices, bueno, pues esto lo mantengo y otras cosas pues bueno, pues se van diluyendo, es que es ley de vida, pues como pasó aquí en España, como bueno, pues es que es normal, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor cree que en España todavía bailamos flamenco por los viernes por la noche y los sábados por la noche, ¿no? Pero no, pues eso está en los tablaos y hay gente que a lo mejor en sus fiestas lo hace, pero la mayoría no. Pues allí un poquito eso, ¿no? Sí que tienen sus cosas y desde luego, lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Cuanto más te alejas de la carretera asfaltada, más te encuentras con la cultura auténtica y original. Pero claro, no todo el mundo está dispuesto a comer caminos de polvo para llevar a 4 aldeanos haciendo sus cosas. A nosotros nos gusta y es lo que buscamos cuando viajamos, ¿no? Pero no es lo cómodo, no es lo que una persona que tenga 15 días de vacaciones va a buscar. A nosotros es lo que nos gusta, desde luego. O sea, el componente viaje en el tiempo es para mí como una especie de constante en los viajes, ¿no? Viajar en el tiempo, mientras se puede. O sea, donde queden rincones que todavía se pueda, claro. Es un poco lo que buscabais, supongo, en el norte de Laos en particular. Yo he visto fotos preciosas que tenéis en esa zona, que estuvisteis haciendo un trekking por pueblos de las etnias Aka, Poni. Supongo que en esos lugares, ahí alejados, como decíais, de las carreteras asfaltadas, aún se sigue encontrando un poquito esa esencia, ¿no?, de lugares casi vírgenes para el turismo. Bueno, lo de vírgenes yo creo que ya en el siglo XXI no se puede decir, pero ciertamente lugares que todavía, pues no sé, no te ven como un monedero con patas, ¿no? O sea, pues te ven como una persona que es distinta, que a lo mejor les suscitas cierta curiosidad y que te invitan a pasar pues hemos estado en fiestas que eran incluso funerales, ¿no? Pues te dicen que pases, te dan lo que te da. Claro, la pena es que no puedes hablar. No te puedes comunicar con ellos. Esa es la parte complicada, forma. Que si vas independientemente sin guía, pues estás con la sonrisa, ¿no? Y bueno, pues en ciertos momentos ya vale. Pero claro, te gustaría poder hablar el idioma y enterarte de qué es lo que pasa, ¿no? Y te encuentras pues con que no el folclore, sino la cultura local se mantiene, pero no con los trajes que luego ves en las fotografías de los festivales, ¿no? Sino que pues con ropas raídas, con ropas normales, y se ponen a lo mejor el gorro y eso, pero para ti, o sea, esos momentos son, no sé, como que te justifican la pateada que te has pegado para llegar hasta allí o el camino con polvo que te has comido en la motocicleta que te has alquilado, ¿no? Esas cosas sí, que a lo mejor luego las fotos no salen. O sea, no son espectaculares, ¿no? Pero la vivencia, que para mí es lo importante del viaje. O sea, lo importante del viaje para mí es vivirlo, no tanto el luego contarlo o publicarlo. De hecho, en la web, yo últimamente la miraba y digo, madre mía, si aquí no puse nada, no escribí nada de esto, no escribí nada del otro. Pero claro, cuando estás en casa, entre ponerte a contarlo o ponerte a planificar otro viaje, pues está claro. Me gustaría remontarme un poquito a ese viaje que has mencionado, Nacho, que hiciste en 2003, que fue tu primer gran viaje largo. Y además fue un viaje con un leitmotiv curioso y muy complicado, más hoy en día, que fue dar la vuelta al mundo sin coger ningún avión. Fue un viaje un poco una excusa, porque si no me equivoco te había salido un trabajo en un colegio en el atolón de Chuuk, en la Micronesia, en mitad del Pacífico,
y decidiste, yo creo, ir por tierra en la medida en que pudieras y volver luego a casa también sin coger aviones, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo fue aquella experiencia? Quiero decir, ¿qué te motivó a querer dejar tu Zaragoza natal e irte a aquel, bueno, colegio en la otra punta del mundo, en las antípodas prácticamente? Bueno, fue una combinación de muchas cosas, porque yo ya venía haciendo viajes. A ver, para mí el viaje eh, era un viaje de búsqueda del viaje en el tiempo y también el viaje como reto de partir del punto A y ver lo que pasa para llegar al punto B. Entonces yo venía haciendo eso ya varios años atrás, ¿no? Yo había recorrido. El primero había sido, yo siempre había soñado con dar la vuelta al Mediterráneo, o sea, salir de aquí y dar la vuelta al Mediterráneo y volver por África, ¿no? Pero claro, no tienes tanto tiempo para hacerlo y hay países que están complicados de atravesar. Y entonces el primero dije, bueno, pues a ver, yo creo que se puede volar a Estambul, que había vuelos, y de Estambul me fui por tierra hasta Egipto. Y dije, pues oye, esto es súper chulo, ¿no? Porque es un reto, vas descubriendo, el día a día viene a ser la aventura de ir desde A hasta B. No hay que voy a ver, no, yo no llevaba ninguna ruta prefijada, era buscarme la vida para llegar hasta el punto donde tenía el billete de vuelta. Y me gustó tanto que empecé, pues fui de Delhi hasta Pekín, a través del Himalaya del Tíbet, fui desde Zanzíbar hasta Cataratas de Victoria, o sea, una serie de recorridos así, y entonces le cogí gusto, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en esa dinámica, el siguiente escalón es el de dar la vuelta al mundo. Y dices, algún día llegará, pero bueno, de momento. Y entonces salió la oportunidad de ir de voluntario a un colegio en Micronesia. Y entonces yo dije, ostras, pues esto hay que aprovecharlo. Y porque vivir allí 6 meses en el Pacífico, una isla del Pacífico, porque cuando lo que quieres es meterte en la cultura a conocer, tienes que vivir. O sea, viajar es más complicado llegar a conocerla. Y dije, pues 6 meses en Micronesia, pues para un occidental vivir en el Pacífico, tremendo, ¿no? Y entonces el asunto fue que cuando busqué la forma de llegar, resulta que no encontré que hubiera aeropuerto. Y entonces había quedado con los amigos y me fui a verlos y digo, oye, pues no hay aeropuerto. Y me dice uno, pues tendrás que ir por tierra. Y dije yo, joder, ¿y por qué no? Y entonces ahí empezó todo, ¿no? Y resulta que sí que hay aeropuerto, lo que pasa es que los nombres Chuk y Truk el Truk es el nombre en alemán y Chuk es el nombre en la lengua de allí. Y entonces Chuk, que es como lo llaman ahora, el aeropuerto se llama Truk. Entonces, claro, no aparecía, ¿no? Es como si quieres comprar un billete a Gerona y buscas Gerona y como no pongas Girona no te sale. Pues un poco lo mismo, ¿no? Y entonces dije, pues voy a intentarlo. Y claro, y eso me daba la oportunidad para llegar hasta el Pacífico a buscar el barco de tener que coger pues el transiberiano. Fíjate tú, qué mala suerte, ¿no? Tener que coger el transiberiano para poder llegar hasta allá. Y bueno, y claro, pues oye, pero en vez de hacer el transiberiano, ¿por qué no hago el transmongoliano y atravieso Mongolia y ya luego me quedo en China un tiempo y tal? Y así sobre la marcha. Yo sabía que tenía que encontrar un barco y pues lo que saliera. Y así salió. El caso es que llegaste y estuviste, como dices, 6 meses allí viviendo en aquel atolón remoto en Micronesia. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia? Porque a nivel cultural, antropológico, a todos los niveles tiene que ser tan diferente y tan interesante. Sí, a ver, fue un reseteo, o sea, por muchas cosas, ¿no? Primero porque en la isla no había electricidad de 24 horas y entonces por las noches pues la luz escaseaba. Cuando nos tocaba en el lado donde estaba el colegio teníamos luz, pero por ejemplo cuando teníamos luz nosotros era la capital del país, o sea, no te estoy hablando. Entonces la otra mitad de isla donde estaba el repetidor de televisión tenía luz, pero nosotros no, entonces no podíamos ver la tele. Y cuando nosotros teníamos luz, ellos no tenían para emitir. Entonces fueron 6 meses sin televisión, 6 meses sin radio, 6 meses sin internet. Entonces íbamos al ritmo del sol. En el colegio las clases iban a ritmo de campana, por tanto no teníamos reloj. Entonces el reseteo vital de desconectar de todo, de encontrarte con la naturaleza y pues la comunidad del colegio, los alumnos que eran internos allí, que son alumnos que por ejemplo venían a hacer la secundaria de su isla remota y se dejaban 4 años en la isla antes de poder volver, ¿no? Es decir, el sacrificio de las familias para poder pagar eso o de los alumnos para vivir 4 años fuera de sus
sus islas, que era, pues eso, el único entorno que conocían, el único universo que tenían, ¿no? Eso fue muy enriquecedor. Y luego el tiempo que te da de pensar, de leer, había una biblioteca muy buena en el colegio, no sé, fue como, y de conocer la cultura de, por supuesto, de las islas de allí, pero también la historia de las islas, ¿no? Descubrir que en el Pacífico los ingleses se han llevado el mérito, ¿no? Porque Cook fue el que luego, digamos, redescubrió el Pacífico porque llevaba los cronómetros que le permitían situar las islas correctamente, pero los navegantes españoles, algunos siglos antes, fueron los que descubrieron esas islas. Y claro, yo daba clases, una clase que daba era clase de español para los isleños. Y claro, yo decía, esto se dice cuchara. Y que te diga un niño, en mi isla se dice cuchara. Cuchara es cuchara. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Pues claro, pues que algún naufragio de algún barco español dejó allí a un tío y el tío pues se quedó a vivir allí y como allí comen con la mano, que no comen con cuchara, pues él se inventó una cuchara y ¿esto qué es cuchara? Pero es que no solo era cuchara, era silla, era más cosas, ¿no? Entonces hay una historia en el Pacífico que no conocemos, vinculada al pasado, digamos, de la navegación española. Sí, que yo la descubrí allí y había libros y me puse a leer y dije, no puede ser, o sea, esto es una maravilla. Y claro, me abrió un mundo. Yo feliz. Qué genial, sí, sí. Además, cuando vives en los países, bueno, te empapas de su cultura, ¿no? De todas maneras, después de esos 6 meses, volviste a tierra firme, volviste, si no me equivoco, a China y recorriste Corea del Sur, Japón y algo que, bueno, ahora es posible, pero que muy poquitos viajeros hacen, atravesaste el Pacífico y el Atlántico en cargueros. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo es viajar en un carguero? Para los que no hemos estado en uno, que me pica muchísimo la curiosidad. Bueno, pues a ver, eso fue un pequeño fracaso que tuve que digerir también, ¿no? Porque en mi empeño de buscar un barco que me llevara allí a las islas para poder hacer la vuelta al mundo sin avión, pues me recorrí toda la costa Pacífico desde China me fui hasta Singapur intentando encontrar un carguero y no lo encontré. Entonces ya dije, bueno, pues tengo que volar porque tengo que estar tal fecha allí, no me queda otra. Pero en esa investigación que hice encontré que sí que había cargueros que me cruzaran de Asia a América. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, voy a volar a la isla, que es la única manera de llegar, y luego me desvuelo, digamos, otra vez a donde he partido para seguir el viaje por tierra. Entonces, o sea, lo de llegar a la isla sí que cogí el avión, pero como había encontrado cargueros, pues crucé en carguero. Entonces, el viaje en carguero es una adaptación que han hecho las compañías navieras, porque ahora los barcos funcionan con mucho menos personal y entonces tienen camarotes libres, camarotes que están muy bien, la verdad. O sea, tienes tu camarote para dormir, más luego una especie de oficina con un salón, o sea, está muy bien, muy bien. Y hay agencias que cuando yo lo hice lo gestionaban. Entonces, desgraciadamente no es como en la época romántica de finales del siglo XX que podías ir al puerto y decirle al capitán, oiga, me lleva, porque eso ya no. Desde los atentados de las Torres Gemelas, eso cambió. Entonces, porque claro, si tú no controlas la carga de los cargueros, pues en un container te pueden meter pues una bomba nuclear y ese carguero llega a entrar en el puerto de San Francisco y lo detonas, ¿no? Entonces, hay un control muy exhaustivo en los puertos, en todos los puertos del mundo ya, si quieres comerciar, de todos los containers. Pero bueno, por suerte, pues ahora se necesitan menos marineros, menos tripulación en los barcos. Entonces, aparte de los camarotes que están ya en el barco, que no están en uso, pues digamos los venden. No es barato, es mucho más barato volar, pero la experiencia de estar navegando y de sentir la distancia, porque claro, tú coges un avión y en un avión, pues en 10 horas, 12 horas te recorres medio mundo, pero con un carguero eso son días. Y tampoco tantos, porque cruzar el Pacífico, días netos de navegación fueron 8. Pero la sensación de decir, o sea, es que estoy navegando, estoy recorriendo, estoy viajando, estoy sufriendo la distancia, ¿no? Aunque ahora los barcos van, pues eso, mucho mejor equipados, saben dónde están en todo momento, esquivan las tempestades, pero eso no te quita a que los días pasen uno tras otro, esa especie de rutina que se crea en la navegación, con el capitán diciéndote, hoy retrasamos 1 hora,
y a tal hora será a tal hora, o cuando cruzas en la línea de cambio de fecha, eso fue espectacular. Además fue el día de San Fermín, me acuerdo. O sea, yo tenía la suerte de vivir dos días de San Fermín, porque me fui a dormir el día de San Fermín y me desperté el día de San Fermín, porque el capitán decidió que ahí cambiaba no solo la hora, sino la fecha, porque cuando la cruzas en el sentido hacia el este, tienes que cambiar la fecha, ¿no? Y entonces ves la dimensión que separa los mundos, ¿no? Que con el avión eso lo pierdes, porque el avión al fin y al cabo tú te montas en un aeropuerto que tiene una estética, te metes en una cápsula del avión que es como una cápsula aséptica y aterrizas en otro sitio que es igual al sitio donde te acabas de ir, ¿no? Es como si te teletransportaras básicamente. Es todo las mismas tiendas, la misma estética. Entonces no percibes la distancia, no percibes el cambio progresivo del paisaje, de la cultura. Y sin embargo, pues cuando viajas en tren o en barco, pues ahí sí que lo sufres, ¿no? Que los días pasan y llega el día que ves por fin el horizonte, que hay un poco de tierra y entonces te alegras como si fueras ahí, yo qué sé, el que descubrió América, ¿no? Entre este primer gran viaje que hiciste, Nacho, en solitario y el primer gran viaje que hicisteis juntos, Ariadna y tú, pasaron más o menos 7 años. Ariadna, tú eres oriunda de Colombia, pero vivías en Barcelona. ¿También eras apasionada de los viajes? ¿También te gustaba mucho viajar? Sí, sí. Lo que pasa es que en la medida en la que podía, ¿no? Entonces, cuando llegué yo aquí a Europa, primero sí que viajaba sola, porque lo mismo, a mí me gustaba viajar y le decía a mis amigos, me voy a tal parte, ¿alguien se une? Pues si se unían, perfecto, pero si no se unía nadie, igual yo me iba. Y con las vacaciones que tenía y el tiempo que podía y con los medios con los que disponía, o sea que sí me gustaba viajar. Entonces, claro, cuando conocí a Nacho, esa mente así como tan abierta y ese espíritu tan libre, dije, uff, qué maravilla, ¿no? O sea, encontrarme con alguien, qué suerte he tenido. Sí. Y luego me hablaba de su viaje por el Pacífico y dije, uff, qué pasada, es que esto tengo que hacerlo yo también. Entonces tuvimos la suerte de encontrarnos, de tener el mismo sueño, de tener como las mismas ganas y de que nos gusta viajar de la misma forma. Porque lo importante para nosotros, o sea, es disfrutar de la gente, disfrutar de las cosas auténticas, no tan turístico. Así que muy bien, la verdad que sí que me gustaba viajar. Sí, a mí en julio de 2011 es cuando decidís partir y os vais a dar una vuelta al mundo de 405 días, que hablaremos un poquito, pero me gustaría preguntarte, ¿para ti era tu primer gran viaje? ¿Era la primera vez que dejabas aparcado el trabajo, la vida cómoda y estable, digamos? Aparte de cuando habías ido de Colombia a Barcelona, que aquello pues es un viajazo en sí mismo. Yeah. Pero, ¿qué sentiste a la hora de arrancar ese viaje en el que, por primera vez ibas a viajar sin la presión del tiempo? A ver, ese viaje era un sueño, ¿no? Pero claro, eso fue en el 2011 y nosotros llevábamos ya como 3 años antes haciendo viajes de los que te dice Nacho, de 2 meses, de julio y agosto. Entonces recuerdo así que nuestro primer viaje fue en África, que empezamos en Sudáfrica y terminamos en Zanzíbar. Entonces aquello fue un gran viaje también en sí mismo. Claro. O sea, y todo fue por carretera, por tierra, cruzando el desierto. Aquello fue durísimo. Y entonces eso fue como que cada año hacíamos un gran viaje así, de 2 meses, que lo que hizo fue hacer como hice escuela con todos esos viajes. Entonces, cuando yo ya me monté en el de 13 meses, para mí fue como 2 meses un poquito más largos. Pero mira, que llevo la misma maleta, el mismo peso, claro, para 2 meses que para un año, que para 15 días. O sea, mi equipaje es exactamente el mismo. O sea, aprendí a viajar de esa forma. Eso fue, la verdad que ese viaje, yo quería hacer ese recorrido porque cuando lo intenté al contrario, yo quería hacer un Zanzíbar, Ciudad del Cabo, y no, pues hubo un problema cuando yo lo hice con el Caprivi, que estaban en guerra, y entonces no se podía seguir, y bueno, tuve que pararme allí, pero bueno, pues salió la oportunidad de hacerlo en sentido contrario, y pues bueno, pues nos habíamos conocido y le dije, venga, nos vamos, y pues bueno, fue duro, la verdad que viajar de mochilero por África es duro. Si vas en un camión de estos así semi-organizados, pues bueno, pues al menos tienes el transporte, pero aquí te lo tienes que buscar, ¿no?
Y además nosotros nos metimos a coger, ¿cómo se llama? El Ilala, el barco del Tanganica, sí. Es un barco que recorre el lago Tanganica y que, bueno, tiene un schedule caótico, Sí, o sea, que sale cuando eso no sale. es semanal o no, bueno, ni siquiera eso, sí. Sí, estuvimos ahí esperándolo, que no sabíamos si venía, porque estaba llevando refugiados y todo. Era un sitio que no había luz, que no había agua, que era, o sea, allí África es duro, ¿no? El Ilala es el de Malawi, sí. Y entonces, bueno, pues yo la veía y decía, pues no sé si me he pasado, a lo mejor he apretado más de la cuenta y ahora... Sí, porque mira, yo no había estado en las islas griegas, había estado en Grecia, pero no en las islas griegas. Y yo dije, bueno, pues cuando conozca a una persona y tal, pues una forma de hacer un viaje para ver cómo va y tal, si es de islas griegas, pues fuimos a islas griegas y muy bien. Y luego dije, bueno, pues siguiente, un gran viaje, claro, pero yo tenía ya en agenda el de África y yo pues dije, sí, si ha podido, podrá. Pero la verdad que ahí fue un poco como llegar un poquito al límite, pero dije, bueno, después de hacer este viaje puede ir a cualquier lado, o sea, es que... Sí, la verdad que sí. La verdad que fue una gran escuela ese viaje. Sí, porque allí, por ejemplo, yo había leído los libros de Reverte, de Claro, África sí, y sí. alguno más, y entonces me enteré, por ejemplo, que desde Zanzíbar a la costa de Tanzania, a Dar el Salaam, en teoría te obligan a cruzar en el ferry, pero existe la posibilidad de cruzar en Dhow. Y yo el primer viaje no lo hice, porque fue cuando me enteré y dije, esto lo quiero hacer. O sea, yo quiero cruzar desde la costa de África a Zanzíbar en Dhow, como lo hacían en la época de Livingstone, que todavía lo siguen haciendo a vela. Y entonces estábamos ya terminando el viaje y yo le dije a Adriana, bueno, yo voy a ir a esta playa, que es donde me han dicho que salen los barcos, y yo voy a cruzar y tal. Tú vente si quieres a pasar el día allí, luego te vuelves a Dar el Salaam, coges el ferry y me esperas en Zanzíbar. Y pues bueno, fuimos para allá con esa idea, pero ella dijo, ostras, no, yo quiero cruzar también, o sea, esto va a ser como súper chulo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, que acabamos cruzando, o sea, si no habíamos llevado suficiente aventura, pues eso, móntate en un barco que te dicen para cerrar un viaje. que sale a una hora, que luego no sale a esa hora, y luego te montas Pensamos allí. que éramos nosotros solos, éramos 50 más nosotros dos. Sí, porque creíamos que era un carguero que iba a llevar carga y nos iba a llevar a nosotros dos, no, pero era una patera, básicamente, una patera, pero como sardinas. Bueno, no había en fin, viento, no salía la barca. Pero bueno, luego fue muy bonito. Cuando Sí, llegamos fue muy a Dar el bonito. Salaam, al amanecer, con la vela del Dhow y todas esas cosas, fue muy bonito. Pero como todo, ¿no? Cuando llegas y pasas el momento duro, dices, ¡ay, qué bonito ha sido! Pero cuando estás en el momento dices, ¡joder! Y Adriana, ¿para ti qué supuso ese viaje? Porque sí que me ha gustado mucho la precisión que habéis hecho de que efectivamente los grandes viajes no tienen por qué ser de muchos meses o años, ¿no? Que poquito a poco un gran viaje es un desafío, ¿no? Es un aprendizaje respecto al anterior, ¿no? Y que se empiezan por pocas semanas, poco a poco se va creciendo a pocos meses y luego ya pues te das el paso el paso lógico prácticamente, ¿no? A un viaje largo como este que disteis de 405 días. Pero este de África que parece como así muy clave, ¿para ti qué supuso? Pues fue un cambio total de mentalidad, porque yo siempre era bastante planificadora de las cosas, las rutas, me gusta tener como todo hilado, controlado, y aquí me di cuenta que es imposible. O sea, querías hacer 20 kilómetros y 20 kilómetros podías tardar 8 horas. O sea, entonces ya no podías controlar absolutamente nada. O qué te vas a encontrar o dónde vas a dormir, porque era imposible. O sea, aquí no podías controlar absolutamente nada. Entonces fue como un cambio de chip de bueno, vas a vivir y vas a disfrutar cada cosa que te vas a encontrar. Sea dura o no sea dura, porque fue dura, o sea, pasar hambre porque no hay comida, la gente es súper querida, pero es que es duro, viajar por África es muy duro. Y yo siempre digo que a mí África es de los continentes que menos me gusta porque es donde más mal lo paso, pero es el continente que más he visitado. Mira. Sí, es muy exigente, realmente es muy exigente ese continente. Da mucho, pero también te pide mucho, ¿no? Realmente es muy, muy extremo, muy salvaje en el buen sentido de la palabra, ¿no? Exacto. Pero mira, hicimos hace poco no sé, ya eran unos años, 2 o 3, a lo mejor, fuimos a Ghana y a Togo.
O sea, Adriana, como te ha dicho, pues África, no vuelvo a África, me toca Asia, elijo yo Asia. A ella le encanta Indonesia, ella ha aprendido el idioma indonesio, ella la confunden con Indonesia porque sus rasgos son de allí, o sea, ella es feliz allí y a mí me encanta también, pero o sea, nosotros hemos estado 4 veces ya en Indonesia o así. Y bueno, entonces yo digo, Adri, hay un sitio que ahí, pero es que es África. Entonces, no, África yo no voy y tal. Mira, Togo y Ghana, le enseño cosas tal. Pues venga, sí. Nos fuimos unas navidades y entonces, pues claro, al ser 15 días no se te acumula el cansancio tanto como en un viaje más largo, ¿no? Pero me acuerdo que subimos Togo, cruzamos al norte de Togo a Ghana y luego bajamos a Ghana, ¿no? Y entonces en la frontera, fue una frontera de estas de película, de los pollos corriendo por allí, un camino de tierra, polvo que ponen esas que se meten los coches y tal y cual. Y entonces llegamos allí a la frontera y dijimos, bueno, para ver qué esto que nos van a sacar aquí, siéntese aquí, bueno, ya nos van a pedir, bueno, pero al final salimos bastante rapidito y sin tener que sobornar a nadie ni nada. Y los propios de la frontera digamos, consiguieron el transporte hasta la primera ciudad donde había transporte público. Un taxi que, bueno, eso es taxi, tenía 4 ruedas, sí, pero lo de taxi, eso, 4 ruedas y ya. Y entonces dijimos, bueno, pues esto es lo que hay, nos saca de aquí, venga, pues nos saca de aquí. Perfecto. ¿Y esto cuánto vale? Y dice el señor, no sé, lo que diga Uber. Entonces, ¿cómo que lo que diga Uber? Dice, ¿se mete en Uber? No, es que es esto. Resulta que, claro, en Accra, que es una de las ciudades más avanzadas y caras de África, hay Uber. Entonces, como Uber está en Accra, Uber pues está en todo el territorio. Marca los precios. Y entonces dijo, metió Uber, dijo de tal a tal, tanto. Oye, ni regatear ni nada, ni nos habló lo que marcaba Uber, o sea, y nos sacó de allí y dices, ostras, es que África tiene estas cosas, o sea, era extremos, África remota, África come polvo, África que... Y de repente, pum, Uber, ¿no? Y dices, bueno, qué maravilla, o sea, qué sitio. Bueno, sí me gustaría que me contarais un poquito de esa vuelta al mundo que iniciasteis en Chipre, un lugar poco habitual para iniciar una vuelta al mundo, y que os llevó por Turquía y países como Georgia o Armenia en el Cáucaso. Yo no sé yo he estado en Georgia y me apasionó. No sé si vosotros os gustó sus gentes, las montañas, esa mezcla que tiene de país exsoviético. ¿Cuál fue vuestra experiencia por allí? Bueno, a ver, empezamos por Chipre porque, pues como tú bien sabes, ¿no? Dice el refrán japonés que subir al monte Fuji una vez es de sabio, subir 2 veces es de idiotas, ¿no? Y entonces, bueno, pues después de haber dado la vuelta al mundo sin avión, yo dije, bueno, pues vamos a aprovechar que sale más barato volar, optimizas el tiempo, entonces, venga, vamos a alejarnos lo máximo de lo que ya conocemos y vamos a buscar un destino pues al que la gente no va, que fue Chipre. Y entonces empezamos por ahí, esa fue la razón, ¿no? Porque de ahí Chipre se puede pasar bien a Anatolia y de allí, pues Anatolia es preciosa, o sea, Turquía es un país, es fascinante y la parte de Anatolia sobre todo más. Y claro, la ruta para seguir de Anatolia, o entrabas por Irak, que estaba la cosa chunga entonces. Por Siria también. Sí, bueno, estaba ya mal. O ibas por el norte de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y cruzabas el mar Caspio. Entonces, esa fue la idea inicial, porque salimos así, o sea, sobre la marcha. Y entonces, pues bueno, pues claro, era lo que tocaba recorrer. O sea, es que el viaje es eso, el viaje es lo que te pasa cuando sales de casa, básicamente. Y nos encontramos con Georgia, que fue fascinante. O sea, la gente... La comida... Y Tbilisi, una ciudad, decimos, pero esto qué maravilla es. O sea, esto va a explotar turísticamente. O sea, es una ciudad y luego los montes ahí con la frontera con Chechenia. Vamos, o sea, eso era espectacular, ¿no? Vamos, o sea... Precioso, sí. Y luego Armenia, sí que Armenia no tenía... Bueno, tiene sus cosas, lo que pasa es que Armenia pues estaba prácticamente en guerra. Es un país que, bueno, pues lo tiene un poquito más fastidiado. Y encima con Azerbaiyán no se tratan. Entonces, allá ostras, pues ¿cómo cruzamos? Pues ahí ya tuvimos que volar, tuvimos que retroceder a Georgia, me parece, ¿no, Adri? No, nosotros cruzamos, pero para salir para volar, de allí. sí, porque tuvimos que volar, porque Azerbaiyán nos costaba cruzar un montón, y luego el barco que cruzaba el Caspio, que a mí me hubiera gustado cruzarlo, era una vez a la semana. Y era muy complicado por el tiempo. Era muy complicado, era mucho más barato en ese momento volar hasta Uzbekistán. No, fuimos a Uzbekistán. Es verdad, sí. Estábamos un poco haciendo la ruta de la seda, pero como veíamos que se complicaba hacerla por tierra, y dijimos, bueno, pues vámonos
vamos a optimizar porque queríamos llegar a la India antes de que se hiciera muy tarde para poder entrar por Ladakh. Entonces eso fue lo que un poquito nos marcó hacer ese recorrido. Porque ya te digo que fue un sobre la marcha, como aquel que dice, ¿no? No pudimos atravesar Azerbaiyán, pero esa parte también es fascinante. Precioso, sí, esa parte es fascinante. Y nos tocó más por el norte y volar. Bueno, pues, pero Georgia sí que, curiosamente, pues es Europa. O sea, la meten dentro de Europa, ¿no? Que es Asia, pero tienes allí, digamos, los últimos rasgos de la ruta de la seda, ¿no? Tienes ahí esos baños turcos, bueno, turcos no, esos baños, esos hamam que hay con decoración iraní y cosas así. Entonces es como que, no sé, son suspiros de esa ruta de la seda que en cierto modo es la que queríamos hacer, ¿no? Porque luego hicimos la parte de Uzbekistán y por ahí. Entonces, es una intersección muy curiosa entre lo que sería la Europa y Asia Central, sí. Os quería preguntar, porque ambos viajabais de manera individual antes de conoceros y ahora estabais funcionando en pareja, como un equipo. ¿Os repartís las tareas de alguna manera en el viaje? Venga, yo me encargo, por ejemplo, de averiguar los visados y no sé qué. Venga, yo me encargo de la otra cosa. ¿O vais ahí un poco sobre la marcha también? Bueno, yo creo que ahí Nacho tiene más experiencia, entonces él sí que averigua más, lee más, está más al día de visados, la forma de entrar, y más si no vamos a coger tantos aviones, él sí que llevaba un poco más claro dónde son los puntos de fronteras, por dónde es más fácil. Eso sí creo que lo lleva él. Yo llevo un poco más en tendencia de comidas y de esas cosas. La verdad es que... Bueno, pero sí. No, pero Adri, también tú cada vez vas cogiendo más... Bueno, sí, eso sí, cada vez leo más. Yo era el que tenía la experiencia y a mí me cuesta... No es que me cueste menos, es que me cuesta menos y me gusta más. O sea, a mí las horas diseñando un viaje, pues, o sea, no son horas. O sea, yo me puedo sentar y es como si ya viajara. Y claro, pues llevo mucho tiempo haciéndolo y me gusta. Pero bueno, cada vez más, Adriana... Últimamente las primeras semanas de los viajes de los 2 meses que tenemos las organizo yo, porque él tiene siempre un final de curso más duro que el mío y entonces no tiene cabeza, ni ganas, ni tiempo. Entonces yo me encargo más de esa ruta, donde dormir y él ya se despreocupa de los primeros días, las primeras semanas. Y es un lujazo, O sea, es un lujazo eso de que te lleven, o sea, de cogerte, te montas en el avión y de repente llegas, no, ahora vamos a ir por aquí, tal, pam, pam, pim, pam. Eso es un lujazo. Pero vamos, a mí me sigue encantando pero imaginarme el viaje. No es una carga para ninguno de los dos. No, o sea, y tampoco claro. Cuando tú haces esto, yo hago esto. No, nos vamos como, no sé, como un equipo. ¿Cuánto preparáis los viajes? ¿O en qué consiste preparar un viaje para vosotros? Porque sois profesores, seguro que os gusta mucho documentaros, leer, pero ¿qué cosas sí que lleváis ya pensadas y qué cosas no le dais ninguna importancia? La lectura previa es en la posibilidad de que haya frontera, en la posibilidad de que haya transporte, el poder pasar, ¿no? El que sea posible, porque también vamos un poquito sobre la marcha, o sea, no tenemos un recorrido. O sea, a ver, yo creo que la gran diferencia entre tener tiempo y no tener tiempo es que si no tienes tiempo tienes que hacer, hoy es lunes, tengo que hacer esto, mañana es martes, tengo que hacer esto, y la gente que viaja con poco tiempo, pues tiene que seguir una ruta más fija. Sí, o sea, un programa de viaje, porque si no llegan. Y nosotros, pues como tenemos más tiempo, pues tenemos idea. Por ejemplo, el último viaje de Indonesia fue ir a Las Tojean y la cuestión era entrar. Y dijimos, una vez dentro hasta que se nos acabe el dinero. Y cuando se nos acabe y salgamos, pues veremos qué hacemos con el resto de los meses, o sea, de las semanas. Pues es que es así. Entonces no creas que somos... o sea, yo sí que tengo, porque cuando vas leyendo, obviamente, se te va quedando en la cabeza destinos, lugares, cosas así, pero a veces se me olvidan. Por ejemplo, cuando estuvimos en Anatolia, yo no me quedé con esto que está al lado de Santiurfa, que es el primer templo que hay. Bueno, pues se me pasó, ya está, y tampoco pasa nada, pues es una buena excusa para volver. O sea, que tampoco es que hagamos un recorrido y digamos ya no vamos a volver aquí, ¿no? O sea, pues hemos vuelto a muchos países muchas veces porque siempre quedan rincones, porque en el fondo lo que importa es el estar de viaje, el estar, digamos, esa dinámico, el salir, el moverte, no el decir, no, hay gente que dice, no, yo ya he estado en tal país, no voy a volver. Digo, madre mía, o sea, Indonesia, ya está en Indonesia, pero bueno, Indonesia, es que Indonesia hemos ido 4 veces y nos falta la mitad del mundo, más de la mitad. Marruecos, que está aquí al lado. Marruecos, por ejemplo. Muchas. Entonces,
o sea, bueno, pues si se te pasa algo, pues ya volverás, porque lo importante no es tachar de la lista todo, lo importante es estar en marcha, es con quien te encuentras, es lo que te pasa en el camino, y también porque yo empecé a viajar en la época pre-internet. Entonces, claro, en la época pre-internet tenías la literatura de viajes y no había libros digitales, los libros de papel, que tampoco te podías llevar muchos, o tenías notas que te habías hecho y las guías de viaje, las Lonely Planet y similares, ¿no? Y entonces el viajero que venía en sentido contrario se convertía en la fuente más fiable. Y entonces en los albergues, una cosa que ya no se hace, salvo que estés en lugares que no hay internet, que nos pasó en Indonesia de la última vez, en las Toyán, que eran albergues que no había internet, pues la gente hablaba otra vez y decía, ostras, esto es como antes. Como en los viejos tiempos. Claro. Entonces, yo soy de esa época, de esa pasta, de sentarme en un albergue y esperar a que se siente alguien al lado y decir, ¿dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? Porque que me recomiendas tal, y luego te vas a echar unas cervezas, ¿no? Y esa vivencia de que te cuentan, oye, si vas allí, vete a tal sitio y desvíate un poquito más que te va a encantar. Entonces, mis viajes terminaban siempre porque llegaba un momento que decía, ya no puedo seguir más lejos, tengo que volver porque tengo un vuelo de tal sitio o porque se me acaban los días. Pero lo que pasa es la esencia del viaje, con quien te encuentras, cuando te invitan a una casa, pues vas a la casa, y si te quedas unos días, pues eso es lo mejor que te puede pasar. Eso no lo puedes programar en un viaje organizado. Eso te tiene que pasar. Tienes que encontrarte con... Una vez un paisano nos invitó ahí cuando estábamos en Kirguistán, íbamos a pasar a Kashgar y teníamos que pasar a Kashgar, o sea, es que era sí o sí. Y nos invitó a su yurta y nosotros, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Dios mío, o sea, que es que tenemos que pasar, que es que si no... Pues eso es lo bonito del viaje, para mí, eso. Entonces, la planificación de eso es imposible de hacer desde una mesa de un piso conectado a internet. Y eso que ahora con internet, pues hacer muchas cosas, más fácil. Pero bueno, que pase lo que tenga que pasar y ya está. Me apetece, ahora que has dicho lo de internet, preguntaros por vuestro blog, que arrancaste tú, Nacho, en 2003, cuando te fuiste a dar la vuelta al mundo, y que mantuvisteis activo durante vuestro segundo gran viaje, en el que además, si no me equivoco, ibais narrando cada uno las vivencias desde un punto de vista diferente, cada uno desde la suya. ¿Qué supuso para vosotros el tener un blog y compartir la experiencia? Bueno, primero la génesis. O sea, la génesis del blog fue muy curiosa porque, a ver, a mí me gustan las charlas. O sea, yo disfruto con las charlas de viajes y cuando volvía, pues, cuando atravesé el Himalaya y Tíbet y tal, pues, va la charla aquí en Zaragoza y cosas así. A mí me gusta porque lo vuelves a vivir y transmites a la gente y eso. Entonces nunca, sí, bueno, había escrito en alguna revista, alguna historia así, pero me gustaba el contacto con la gente. Entonces cuando me fui a dar la vuelta al mundo me encontré con un exalumno y se lo conté. Y digo, pues dice, que tienes que hacer un blog. Y yo digo, ¿y eso qué es? Y me dice, ¿un weblog? Y digo, pues claro, él trabajaba las nuevas tecnologías, se dedicaba a eso profesionalmente y yo ni lo había oído. Y me dice, pues sí, es que tú has escrito, yo siempre he escrito mis cuadernos de viaje, mis diarios. Y me dice, no, eso es que tú escribes en una página web lo que te está pasando y cualquiera lo puede leer. Estamos hablando del año 2003. Y yo digo, pero eso yo no lo sé hacer. Y me dice, no te preocupes, yo te lo hago, yo te lo diseño. Tú lo único que tienes que hacer es mandar la crónica. Y digo, Alex, esto... Y dice, no te preocupes. Y entonces fue él el que me empujó a aquello. Entonces yo, claro, yo que ya tenía mi cámara y mis diapositivas y yo estaba haciendo la logística de cuántos carretes me llevo y tal y cual, dije, me paso al digital. Es que esto no me... Y me compré mi primera cámara digital un poco forzado por eso, porque tenía que mandar las fotos. Y claro, yo salí y dije, bueno, pues yo lo voy a intentar porque me parece una cosa fascinante. Yo viajo y cuento lo que hago y la gente que no puede viajar abre su ordenador y lo ve. Me pareció fascinante. En el año 2003. Yo no sé si es el blog de viajes más antiguo que está en activo. No lo sé. No conozco los otros blogs de viaje, pero en 2003 nace esto. Dije, había muy pocos. No, sí. Yo voy a dar la vuelta al mundo y lo voy a contar para que el que no puede viajar lo viva, ¿no? Y con eso salí. Y bueno, fue eso. Fue una epopeya, porque claro, la gente ahora de pensar, hombre, pues con el móvil lo escribías por la noche. Es que no había móviles. Y con el portátil, no había portátiles. O sea, yo me conectaba en los cibercafés con los niños jugando a juegos ahí, gritando y fumando, y yo escribiendo mi crónica. Y como se me acabara la hora, porque tenías que pagar las horas por adelantado, o sea, tú pagabas, deme una hora. Y como se te acababa la hora, se te apagaba el ordenador y perdías todo. Y entonces ya dije, pues tengo que comprarme disquetes para poder grabar. O ya aprendí que no, que los disquetes, porque una vez me pasó que fui a meter el disquete y no había disquetera en ese ordenador. Entonces perdí todo. Entonces me mandaba por correo electrónico lo que había escrito por si no terminaba.
y entonces luego lo volví a recuperar yo mismo y seguía escribiendo. Entonces yo se lo mandaba a mi hermana aquí, que ella desde aquí, con una conexión decente, podía conjugar el texto y las fotos que le mandaba y las subía a un PHP porque no había ni WordPress ni nada que se le pareciera. Entonces eso, pero conseguí mandar más o menos una crónica semanal de todo el viaje. O sea, eso fue una cosa tremenda. Pero fue un reto y que cuando terminó, o sea, era como reto conseguido. O sea, he narrado mi vuelta al mundo sin avión a través de internet y ya nada. Pero no había, o sea, no existía el concepto que hay ahora de influencers, de gente que vive de los blogs y tal, ¿no? Yo había hecho mi viaje, lo que me gusta es vivirlo, o sea, yo no, y ya está. Y entonces quedó un poquito, pues ahí el blog para el que quisiera consultar. Y entonces cuando retomamos el proyecto y no escribíamos en el blog antes de la segunda, dije, oye, pues ahora que nos vamos lo volvemos a contar. Pero claro, a la hora de contar, decir, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Contamos lo mismo? Y ahí fue cuando nos dividimos un poquito el trabajo. Cómo contar las cosas. Y para mí fue muy difícil empezar porque yo no tenía ni idea cómo hacerlo, no sabía cómo dirigirme, cómo tenía que, si en primera persona, si en tercera persona, no tenía ni idea. Y dije, bueno, mira, pues voy a, como salga. Y lo más curioso era que Nacho sí que es capaz de escribir una crónica de tirón. No, porque yo hablo más de las sensaciones, entonces para mí era lo que había vivido ese día, lo escribía por la noche. Y luego cuando cuando tenía que subir, pues las juntaba todas. Entonces eso marcaba una diferencia, pero para mí fue súper difícil. No, llevábamos un ordenador pequeñito también que se recalentaba. Bueno, sí, la verdad que, pero estaba muy bien, luego estaba muy motivada. De hecho, en este último viaje nos planteamos volver a hacerlo así, pero ahora estábamos un poco más dispersos, yo creo, porque ahora, cuando nosotros viajamos en el 2011, íbamos sin móviles también. Entonces, bueno, no teníamos móvil, pero no era como ahora. No había... yo viajé sin móvil. Bueno, yo tenía uno, pero no era como ahora. Exactamente, o sea, no teníamos WhatsApp, no había nada. Instagram. Entonces, claro, no estabas como tan disperso buscando tantas cosas en internet todo el tiempo. Ahora, entonces por la noche que hacíamos en el 2011, llegábamos después de cenar y escribíamos y ya está, y descansábamos. En este viaje, también. En este viaje no alcanzamos a llegar a ese punto de sentarnos, relajarnos y empezar a escribir. Sí, es que fue diferente. En este último viaje, claro, no fue empezar en septiembre como los anteriores, fue empezar en diciembre. Y yo llegué con muchas cosas que tenía que todavía solucionar del trabajo. Desconectarte. Entonces yo dije, bueno, pues una semanita, 2 semanitas desconecto y empezamos. Pero claro, fue desconectar del colegio y empezar con el COVID. Entonces ya, o sea, las noches eran lee, a ver qué pasa con el COVID. Entonces, no, es verdad, eso fue distinto. Sí. Ahí sí que hicimos en el anterior, en la primera, o sea, Adrián hacía la parte más social, con quien nos encontrábamos, la vivencial, y yo me dedicaba más, digamos, a lo cultural, no sé, lo informativo, la historia, lo que fuera así, ¿no? Para no contar 2 veces lo mismo, ¿no? O sea, el blog contaba esas dos caras del mismo viaje, ¿no? Tampoco pretendíamos que fueran como complementarias ni nada, sino pues bueno, pues dar 2 visiones y a la gente que le guste más, pues la socialites, pues un lado, y a la gente que sea más de saber cómo fue la historia o lo que pasó, la batalla o lo tal, pues el otro lado, ¿no? Y cubrir dos ámbitos distintos. Tengo una pregunta que siempre me dicen mis oyentes que hago poco, y es el tema del dinero. Porque, bueno, mucha gente se cree que viajar durante varios meses es algo vedado o un coto para ricos. Y, bueno, porque proyectan, supongo, las vacaciones de 2 o 3 semanas en lo que es un año de viaje, ¿no? Entonces, claro, realmente sale muy caro. ¿Vosotros os sabéis en término medio cuánto dinero gastáis? Ya sé que depende muchísimo de cada uno de los destinos, pero para hacer una vuelta al mundo, sí. ¿tendríais una estimación? Sí, o sea, vamos a ver, no hay ningún problema y menos que lo que vale un coche. La gente que dice, yo es que no voy a, menos de lo que vale un coche. O sea, un coche es más caro que dar la vuelta al mundo. Eso, así el titular, ¿no? Pero claro, cuando llevas tiempo viajando, nuestros viajes de verano, nosotros somos profesores, o sea, no somos... Entonces, claro, tienes que viajar 2 meses. Sabes que 10 euros al día que te ahorres significan muchos euros al cabo de 2 meses. Entonces, nosotros estamos viajando ya hace tiempo alrededor de los 1.000 euros por mes de gasto, o sea, unos 30 y pocos euros, 33 euros al mes. O sea, al día. ¿Entre los dos o por persona? No, por persona. A ver, yo cuando viajaba solo, mis baños estaban siempre fuera, o sea, ahora que viajamos juntos, pues intentamos que el baño esté dentro de la habitación y cosas así.
cuando se puede. Obviamente, si toca, por ejemplo, ir a Singapur, que es carísimo, pues hacemos dormitorio compartido y es lo que toca, ¿no? Pero bueno, vas intentando ajustar el presupuesto en función del sitio. Cuidas lo que comes. Si, por ejemplo, cuando hicimos Australia y Nueva Zelanda, que pues esto fue la vuelta al mundo, pues vimos que lo más económico era alquilar una campervan, y en la campervan dormíamos, nos desplazábamos y comprábamos la comida en los supermercados, pues la que se iba a caducar ese día, que estaba a mitad de precio, y comimos canguros que acabamos saltando todos los días, ¿no? Pues y el vino en Australia era el de Nueva Zelanda, que era más barato, y cuando estábamos en Nueva Zelanda el vino de Australia era más barato allá. Entonces, bueno, vas buscándote la vida. Y un país que es más caro, pues lo alternas también, intentas con otro que es muy barato. Con otro que es más barato, ¿no? Entonces era India, que era muy barato. Entonces los Claro. 2 meses de India, todo lo que nos ahorramos en India era lo que nos íbamos a gastar de más en Australia y Nueva Zelanda. Pero salimos a unos 1.000 euros al mes por persona. Con todo. Todo. Comer, dormir, visitas. Bueno, en el de la vuelta al mundo los aviones iban aparte. Eso sí que lo sacamos, el coste de aviones, que tampoco fueron 3.000 euros de aviones cada por persona, me parece, ¿no? O sea, entonces, pues eso, yo creo que un coche vale más que eso. ¿Qué se puede decir que a lo largo, es una pregunta un poco complicada tal vez, pero ¿qué os ha aportado el viajar? ¿En qué os ha ido cambiando a nivel humano? Bueno, yo creo que te hace más sensible a todo, ¿no? A ver otras realidades, a no creerte que tú eres el mejor, que tienes lo mejor. Yo creo que te hace abrir los ojos, ¿no? Y estar con los pies en la tierra. Para mí. Sí, te sitúa mucho más. A ver, si tú solo conoces una realidad, la de tu entorno, aunque veas películas, pues ves películas suelen ser estadounidenses y ves que allí la gente va con coches y eso, ¿no? Muy poquita gente a lo mejor va a ver películas asiáticas o africanas o cosas así. Entonces, cuando viajas y ves eso, te das cuenta de que el mundo tiene muchas fotografías, muchas formas de ver el día a día, ¿no? Y entonces valoras mucho más lo que tú tienes. Te das cuenta, en nuestro caso, de lo poco que necesitas, porque claro, nosotros viajamos con una mochila, y con una mochila estamos pues los meses que haga falta, es lo que decía Adriana. O sea, nos podemos ir 15 días, llevamos lo mismo. Estás 2 meses, llevamos lo mismo. Y te vas un año y llevas lo mismo. Incluso, te diría, lo que más ocupa, no lo que más ocupa, pero mucho de lo que ocupa es los cables del ordenador, de la cámara, la batería, no sé. O sea, eso, joder. Porque lo que es ropa, no, eso es lo menos. Y conforme vas gastando, pues vas comprando en el sitio donde estás, ¿no? Entonces dices, o sea, se puede vivir con tan poco, y luego aquí tenemos tantas cosas y creemos que tantas cosas son importantes y prioritarias. Y las necesitamos todas y no es así. O sea, hay una frase que no sé, o sea, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. O sea que... Adriana, Nacho, el tiempo la verdad es que se me está escurriendo de las manos, es un placer y me lo estoy pasando súper bien a hablar con vosotros, pero bueno, vamos a ir cerrando la entrevista con el cuestionario, el famoso cuestionario en 2 palabras, y os voy a hacer una serie de preguntas. ¿Os animáis? Sí, sí. Venga, pues vamos allá. ¿Qué comida no os habéis atrevido o no habéis querido probar? Yo cocodrilo, todo. Come de todo. Bueno, ¿ha habido alguna vez alguna cosa de esas raras que... Pero no, todo. Pero yo sí, al final lo pruebo. Hasta arañas. ¿Qué comida os ha gustado más? A mí la vietnamita y la india. Yo me como todo. ¿Hay algún libro de viajes que os haya apasionado? No es de viajes, pero es un libro que marcó un viaje. Se llama Shantaram, de David Gregory. Y yo... los viajes que ha narrado Reverte por África. A mí esos viajes me han hecho ir a África. ¿Hay algún grupo o música, estilo musical que hayáis descubierto en los viajes y que os cautive? Yo sí, hay un grupo que se llama Bondan Prakoso, que es de Indonesia. Y yo descubrí a los Black Umfolosi de Zimbabue, que en su momento me marcaron también. Decidme un lugar al que volveríais hoy mismo. Adriana, Indonesia. Indonesia, sí. Yo con tal de salir de Zaragoza me vale cualquiera. Y decidme un lugar al que no queréis volver, si es que lo hay. Uzbekistán. Yo no le he cogido, o sea, yo a ninguno. O sea, no es esa sensación de decir, es que no he pasado malas experiencias en ningún sitio. Entonces volvería a cualquier lado. Me encanta volver a los sitios. Dadme una buena razón o decidme un buen motivo para irme de viaje con vosotros. Porque te la vas a pasar muy bien. Te vas a divertir un montón. Edad y destino de vuestro primer viaje por separado
solos? Yo hice el primer Interrail con 17 años. Yo, República Checa, y tenía 24 años. ¿Cuál ha sido lo peor de salud que os haya pasado en un viaje? Bueno, yo en India tuve como una crisis que no sabemos ni qué fue, que perdí un poco como la noción del tiempo y un poco, no perdí, o sea, no me desmayé, nada, pero hubo, no sé, como una media hora que no supe qué me pasó y solo tenía calor, que me moría de calor como si me quemara por dentro. Yo olvido lo malo, pero me acuerdo que una vez tuve un gusano en el dedo gordo del pie. Y se lo sacaron y todo. Sí, no le puse nombre, pero era como lo más cercano a un parto que he tenido. ¿Viajáis con algún amuleto? No. Con la visa. ¿Hay algún recuerdo material que os hayáis traído de los viajes? Yo colecciono arenas. No sé si se puede decir en público, pero me traigo arenas. No, yo no. ¿Hay algún objeto que nunca falte en vuestra mochila? A ver, objetos raros, no, o sea, hay lo normal, pero no la navaja de explorador, pero tampoco es que sea una cosa, eso es normal, ¿no? Llevar una navaja de explorador. También a mí me gusta llevar una mosquitera. En los países que hay malaria, es como una especie de tranquilidad mental, ¿no? De decir, bueno, pues en el peor de los casos tengo donde dormir sin que me piquen. ¿Sois frikis, expertos o apasionados especialmente de algo? A mí me gustan las puestas de sol. Ay, sí. Un poco las playas tal vez, pero tampoco... Sí, las playas. Si tuvierais un cheque en blanco, ¿qué viaje haríais? Antártida. ¡Ay, Hawái! ¿Qué cosas habéis hecho en viajes que si no hubierais viajado no hubierais tenido la oportunidad? Yo surfear una duna. Tal vez ver un tiburón ballena. Yo ver un funeral cuando están quemando a la del Ganges, no sé, o los funerales de Bali. En Indonesia yo me acuerdo esto no, o sea, es muy largo, no lo vas a meter, pero para que te hagas una idea, en Semana Santa, por ejemplo, allí las mujeres, o sea, las islas van con taparrabos nada más, ¿no? Con los pechos al aire. Y yo pasé allí Semana Santa. En Chuuk. En Chuuk, sí. Sí, es Indonesia. Ah, dije Indonesia, vale, pues en Chuuk, sí, perdona, en Micronesia quería decir. Y entonces, claro, yo me acuerdo que Jueves Santo, que es el día más santo, porque yo soy de Calanda, el pueblo de los tambores, y Jueves Santo es el día más sagrado del año, y entonces estaba yo en la misa de Jueves Santo allí, y todas las mujeres con las tetas al aire, y decía, esto no está bien, no está bien, ¿no? Y allí, o sea, y luego, pues en Fiji también nos pidió otra Semana Santa, y también estaban un poco también así. Con la casaba esa ahí, sí, todos borrachos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a una isla remota de Micronesia, porque yo estaba en la capital, y fui a ir a una isla remota, y fue coger el avión para llegar a la isla remota, y ese avión iba simplemente porque llevaba el cura a Semana Santa. Entonces fue bajar del avión y toda la gente se empieza a quitar la ropa y se quedan taparrabos. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Dios mío. Y al final me puse taparrabos y me acuerdo que estábamos jugando a baloncesto y estaba más preocupado. Bueno, que no se te cayera. Bueno, la canasta estaba clavada en una palmera, o sea, estaba más preocupado de que no se me cayera el taparrabos que de la pelota. O de que no me cayera un coco, porque me dijeron, ay, no te pongas que caen cocos, no te pongas que caen cocos. Entonces tienes que estar preocupado de que no se te caiga el taparrabos, de que no te caiga un coco. En fin, o sea, de esas cosas. Estoy en el paraíso y aquí más agobiado, más estresado que ni sé. Bueno, como comentaba, el tiempo se nos acaba, pero me gustaría preguntaros dónde podemos saber más de vuestras aventuras. Bueno, pues la web es nosvamosdeviaje.com y allí están pues lo que hemos escrito de nuestros viajes, no todo, porque queda mucho por escribir, pero no hay tiempo. Bueno, este confinamiento podríamos haber aprovechado, pero bueno, hemos hecho otras cosas. Y si hacemos algo, lo hacemos en Instagram. En Instagram, que es Nos Vamos de Viaje, pero la D sin la E. Nos Vamos de Viaje. Y ahí sí que cuando estamos de viaje es donde más, porque es más versátil y es más fácil de subir. Entonces ahí vamos poniendo más cosillas. Y luego también está la página de Facebook, pero bueno, que esta es un espejo de lo que pasa en Instagram. No somos mucho de redes, la verdad. Pero bueno, algo ponemos para que los amigotos al menos pues nos puedan seguir los pasos. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer conversar con vosotros. A nuestros oyentes que sepan que estos enlaces directos lo vamos a poner en la descripción del programa. También pondré un enlace a los libros y músicas que nos han recomendado Adriana y Nacho. Y bueno, pues lo dicho, que un gustazo conversar con vosotros y esperemos colgarnos la mochila muy prontito. Ojalá. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este nuevo podcast.
Desde luego, si te ha gustado, te estaré muy agradecido si le puedes dar al corazoncito que sale en iVoox o darle 5 estrellas como reseña en Apple Podcast o compartirlo con aquellos a quien creas que le puede interesar. Si eres mecenas a través de iVoox o Patreon, ya tienes disponible para escuchar el podcast extra complementario a este programa. Por último, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en enviárnoslas por nuestras redes sociales. Ya sabes, somos @ungranviaje_org, tanto en Instagram, Facebook o Twitter. O también puedes escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros o recursos que hemos mencionado en este capítulo. Si lo prefieres, también nos puedes grabar un mensaje de audio desde nuestra web a través de un programita que hemos preparado a tal efecto, o nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola@ungranviaje.org. En fin, que muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.